La historia de Cenicienta, como decía, nos es sumamente familiar, reconstruida en muchas versiones a través de distintos medios, sobre todo los audiovisuales. En la Navidad en Europa, seguramente nunca faltará la película Tres Avellanas para Cenicienta, que es una película que acá no es tan conocida, pero que allá es un clásico desde hace casi 50 años. Pero sin dudas, que bueno, acá es algo polémico, el mayor difusor a nivel mundial del personaje fue la película de Disney, Cenicienta, de 1959. Sin embargo, la fama de esta película desintegró buena parte de la esencia del relato. Quedó en el imaginario una imagen sumamente distorsionada. Y peor aún, silencia y homologa el patrimonio de los pueblos a una sola versión. Bueno, más grave todavía lo que decía Disney, que bueno, ya no quieren los cuentos de hadas como eran antes, sino como los hago yo. Esto lo afirma, es una cita de Luch en las páginas 50, 53, que habla sobre la transformación del relato oral a Walt Disney. ¿Por qué leer La Cenicienta? Es bueno establecer una visión alternativa sobre esta historia. Partiremos de dos fuentes que son de dos lugares distintos, efectivamente dos lugares, ¿no? Francia y Alemania. La del francés Charles Perrault y la de los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm. Cabe mencionar la versión de María Nenkova Banerjee, que es la de Tres Avellanas para Cenicienta. Otro motivo es revalorizar el género y devolvérselo a sus lectores, porque ha sido, como decíamos, cercenado por Disney y por otras, bueno, y por otras, por ejemplo, en mis tiempos se usaban libritos como este en jardín, que es este justo no es, pero podría ser de los que tienen reducidos, se le sacan cosas y no está del todo bien contado. Poner en tensión representaciones sociales, o sea, distintos tipos que podemos proyectar en la sociedad. También, como mencionaban las chicas antes, el potencial terapéutico de la literatura de este tipo, porque se enfrentan las preocupaciones del mundo real a un nivel simbólico. Eso es lo que desarrolla Bethlehem. Y también porque favorece los procesos de reconstrucción psicológica de los sujetos. Cito Origi 4 porque es la presentación de un taller que Alicia había dado y bueno, lo había leído y me pareció interesante esa parte. La versión de Perrault. Bueno, empieza la situación inicial, tiene una fórmula de un tiempo que no nos permite identificar cuándo fue, pero es un pasado remoto, suponemos. Érase una vez. En esta situación inicial, un hidalgo se casa, tiene una hija que se parecía muchísimo en belleza y bondad a la difunta esposa. Bueno, esta nueva esposa tenía hijas que se parecían a su madre, o sea, la madre de ella, pero en todo lo malo. Y más adelante se describe que una era menos mala que la otra. Por celos, desplazan a Cenicienta y la llaman a Tiznada. Bueno, acá sería la parte del inicio del conflicto. Y ahí el elemento de ayuda es, en este caso, es Nada, que es la hada madrina de Cenicienta. También en esta versión hay transformaciones. Para hacer el carruaje se usa una calabaza, para hacer los sirvientes ratones, unas ratas que sean de auriga. Tiene este elemento de las transformaciones animales. Y bueno, después iba a señalar esto que decía Alicia de las diferentes motivaciones de los autores. Por un lado, uno pertenecía al antiguo régimen de Francia y los otros eran románticos del siglo XIX.
también tenían el oficio de ser abogados. Recordemos que ellos tenían una teoría de que la jurisprudencia debía ser de acuerdo a los valores nacionales o los valores que tiene un pueblo. Entonces, esa fue la motivación que tenían de conocer cómo eran las culturas y las formas que tomaban las historias. No, tanto no. El hechizo se terminará a la medianoche, es lo que le advierte a el hada madrina. La Cenicienta va, bueno, atendiendo esta advertencia y es buena, sigue siendo buena incluso con sus hermanastras, aunque ellas no sepan que es la princesa. Ella es buena, les ofrece unas naranjas, después cuando vuelven les dice, bueno, fue muy buena, una princesa muy linda ya en el baile. Bueno, vos nunca vas a saber porque sos una... O sea, sos una cenicienta. Y bueno, lo que no sabían era que era ella y que, bueno, me había olvidado, el zapato se le cae, pero en este caso se le cae solo por el hecho del olvido, como ahora vamos a ver el contraste cuando veamos los Grimm. Se lo prueban todas, no, esto todavía no, se lo prueban todos, porque en esto el príncipe es muy equitativo, dice, no, cada doncella de esta casa se lo tiene que probar, por más que no tenga chances de ser. Y bueno, le toca a Cenicienta y a las demás hermanas no le ajusta y a ella le ajusta perfectamente. Y cuando esto se produce, sucede la anagnórisis, cuando la reconocen como la princesa y ella presenta el otro zapato, tiene el par. No solo le entra, sino que es legítimo, tiene el par. Bueno, lo que sucede acá es que Cenicienta perdona a sus hermanastras y se las lleva a vivir con ella. Y las casa con hombres de la corte, o sea, es como una misericordia, como me hace acordar al relato de José, del Génesis. Que los hermanos lo venden a los egipcios, queda como esclavo allá y después logra ascender y hay una pasan mal los hermanos y cuando ellos recurren al auxilio, él tiene la posibilidad de perdonarlos y les da sus riquezas. Y hay una moraleja que está explícita. En ella se valora la bondad y también la gracia y también el hecho de tener saber aprovechar una madrina que te ayude. Ahora sí a los Grimm. Bueno, la versión de los Grimm también empieza con la fórmula con el tiempo que no se puede identificar, que es un pasado remoto, érase una vez. En este caso sí aparece la madre que está en su lecho de muerte y le aconseja a su hija antes de morir que sea buena, que sea virtuosa. Se menciona a Dios y que va a haber cuidados desde el cielo, que siempre se encomienda a la oración. El padre se casa al poco tiempo de que la mujer fallece y bueno, el elemento benefactor en este caso es lo que provee el resultado de la oración, el pedido. Es marginada a las tareas duras de la casa y se le pone el nombre de Cenicienta por esto de que le tiraban las arvejas, creo que eran, se las tiran a las cenizas para que ella las vuelva. Lentejas. Peor, las lentejas, más chiquitas. Más chiquititas. Bueno, y acá hay un contacto con la naturaleza. Recordemos que estamos en el romanticismo, que es una de las características de este movimiento. Acá las aves la ayudan, tienen diálogo con ella, incluso cantan, tienen algo muy poético, una conexión muy musical, digamos, también. Sí. Siguiente. Cantan, Gustavo, cantan inclusive cuando
pasan con las hermanas que se hicieron probar el zapato y cantan delatando, sí, sí. la que se cortó Cantan el en dedo. el sentido que diríamos del lunfardo, le batieron de lo que estaba pasando. Sí, que se cortó el dedo para que le entrara el zapato y la otra que se quitó el pedazo de talón para que le entrara el zapato y iba sangrando. Claro, sí, sí, sí. 3 veces hay fiesta y 3 veces se escapa. O sea, tenemos el número 3, que es un número muy importante en la cultura popular. Recordemos los 3 chanchitos. Cada jornada que ella volvía, estaba más bella que la vez anterior. No conté cómo era. Ella pedía una oración donde estaba en la tumba, había un árbol, y del árbol le bajaban los pajaritos. La tumba de la mamá. Iba a la tumba de la madre a pedir. La tumba de su madre, claro. Y le bajaban el calzado, que eran unas chinelitas muy delicadas, y un vestido espectacular. Y bueno, la diferencia también es que acá ella se va, no porque se va a vencer ningún hechizo, porque claro, como es algo que una providencia del cielo no tiene vencimiento, es fijo. Ella se va porque lo decide, a una hora que ella quiere. Sí. En este caso sí pierde el zapato. Pero sucede otra cosa. Es que el príncipe le hace una treta para que lo pierda. Le pone brea en la escalera cuando ella se va, en el tercero de sus escapes. Y bueno, le queda como prueba el calzado para saber cómo identificarlo. Llega la instancia de la prueba y están las hermanas, que son como las únicas candidatas posibles de esa casa. Pero tienen el problema de que el zapato no les entra. Entonces se mutilan, se cortan pedazos del pie, una al talón, la otra al dedo gordo, creo. Y las aves, que eran amigas de Caperucita, de Cenicienta, la confusión, la delatan cantando, pasan cantando y dicen, no, mire, acá hay sangre, cuidado, cuidado. Este no le va. Bueno, entonces se descubre, bueno, no tiene más hijas. Acá sí aparece el padre como un personaje que no es más, está al lado de los dañinos. Habla mal de Cenicienta, nunca la defendió, dejó que hagan todos, no solo eso, sino que la trata de sucia, mi hija la menosprecia, ¿no? No, esta chica es de mi mujer anterior, pero bueno, es una Cenicienta, no vale la pena ni siquiera probar. Y el príncipe dice, no, pero probemos a ver qué pasa. Y bueno, entra el calzado y ahí se revela la identidad. Cenicienta se va con el príncipe, pero bueno, en este caso no hay perdón. No hay perdón, pero no es Cenicienta quien actúa en contra, sino son las mismas aves que la ayudaron, que le picotean los ojos y bueno, de por vida quedan ciegas. Y se van cantando ellas no pudieron ser testigos de la boda, se menciona una iglesia, o sea, hay más elementos cristianos, digamos, en esta versión. Y se elimina el hada, creo que eso sería algo disruptivo, creo, con la doctrina cristiana, pienso. Allí también, Gustavo, perdón, las aves cuando iban pasando debajo de la mata de higuera, al lado de la tumba, cantando, ratificaron que esa sí era Cenicienta. Sí, es verdad, lo confirmo. Allí lo confirman las aves, o sea, ese elemento maravilloso allí nuevamente aparece. Las aves pueden hablar y que no solo que es un canto, sino que también es palabra humana o inteligible para un ser humano. Sí.
Y ella Bien. en las 3 veces, perdón, porque está Gaby también, son 3 personas, no es exactamente así como contó Gustavo, porque la primera vez se esconde en un lado, la segunda vez se esconde en el otro y no me lo mencionaron. Perdón, Es importante, porque es muy distinto a la versión de Perdón. Sí, se iba... Sí. Ay, no sé si me mezcla con la otra. Si se iba al Palomar... Sí, entonces esta era la versión. Se iba al Palomar y entonces le pegan... Rompen el Palomar para ver si era y no logran dar con ella. Y en la segunda oportunidad En la segunda oportunidad, ¿qué era que había pasado? se sube a un peral. No la ven porque está arriba del árbol. Sí. Allí el papá empezó a dudar, ¿será Cenicienta? Ajá. Porque sabía que las otras hermanas, las hermanastras, no eran capaces de tener esas habilidades, no tenían esas destrezas. Sí, hice una elipsis y mezclé los 3 encuentros, por eso después ya no lograba identificar cuál era cuál. Pero es distinto porque es muy diverso a lo de Perrot. No hay hada madrina, como vos dijiste. Y una serie de encuentros. Se llama es un cuento maravilloso. Los Grimm trabajan más el cuento maravilloso que el cuento verdaderamente de hadas. Claro, sí. Bien, teníamos... Hasta acá los cuentos. Ahora vamos a ver la bibliografía, la interpretación. Vamos a hablar un poquito de estos cuentos maravillosos donde el personaje sufre esta transformación que Cipres primero lo compara con una fuerza que impulsa al protagonista a buscar, a cambiar su vida a través de un viaje donde hace como un descubrimiento, donde se descubre él como nueva persona, él con el otro, ¿no? Esos cambios que sufre. Y también un movimiento donde esa transformación cambia al personaje a lo largo de la historia, ¿no? Como le pasó al Patito Feo, el Gato con Botas y bueno, la misma Cenicienta. No solamente que cambia él con los demás, sino cambia él como persona, desde su aspecto, desde su forma de ser, es otro. También tenemos en estos cuentos los opuestos, ¿no? Para Cipres en los cuentos encontramos el opuesto. No, se pasó. Bueno, acá hablaba de los cuentos de hadas, ¿no? Que los cuentos de hadas nos ofrecen una enseñanza, que esta enseñanza puede estar explícita o no. Esto trata de resolver la historia, un conflicto interno con el individuo, con el mundo que está desconocido. Por ejemplo, como Hansel y Gretel salen a buscar alimento, ¿no? Entonces, cuando este alimento, esto de la decadencia, ¿no? Porque por eso son como expulsados del hogar, ¿no? Entonces, cuando ellos resuelven esto de volver a tener alimento y reincorporarse como personas dentro de la sociedad, son aceptados nuevamente como hijos, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de su mundo. Esto para Propp y Campbell es el camino del héroe, ¿no? Esta recorrida que hace el personaje a través de toda la historia para cambiar su vida y mejorarla, para Propp, dice, es el camino del héroe. Sí, bueno, en el caso de Cenicienta, Gaby, también se dale la otra diapositiva que estabas presentando, por favor. En el caso de Cenicienta, también el alimento es como centro, partiendo de ese contexto en el cual se da, se desarrolla la obra en sí. Porque en aquel entonces la mujer era formada para el hogar, para los quehaceres del hogar, para procrear la familia, tenía que saber cocinar bien. Está el elemento de las perdices, que cuando
para que una pareja fuera duradera, debían matar ambas, la pareja, unas perdices, sacarle el corazón, comérselo, y eran felices y unidas para siempre. Quedó el dicho. Ese elemento maravilloso está allí presente también en Cenicienta. Además que en Hansel y Gretel para la supervivencia. Y más adelante, como veremos... Para la próxima, no sé si lo tuvieron en cuenta, yo les pasé un texto sobre Cenicienta que hice yo, que también agrega cositas que pueden ir incorporando a la historia. No sé si lo tuvieron en cuenta. Hay un zapato dibujado en la tapita. O sea que hay algo más que tienen que siempre, porque ustedes tienen la oportunidad de revisar para la próxima. Sí. Bueno. Los opuestos. Bueno, entonces acá encontramos el mundo de los opuestos, donde nos permite encontrar el bien y el mal. Y el mundo de las hadas siempre ha creado para el cuentista y los oyentes como un contramundo respecto a la realidad. Entonces, el bien y el mal y cómo modificar ese mal, ¿no? Para que sea bien. Bueno, y después... Perdón, sí, Gaby, lo que es interesante es que el mal no se elude. No se elude, el mal está. Y eso es una enseñanza vital, que muchos cuentos no tienen. Todo ahora es como que todo es light, todos son buenos. Todo bueno, todo lindo. Los lobos son buenos, los chicos actuales piensan que los lobos son bárbaros. O sea, está deconstruido totalmente el tema del mal. Sí, no tanto y realmente en nuestro contexto, en parte nos formaron así. Le digo por mi madre, en una oportunidad le dije, madre, bueno, gracias a Dios no tuve la oportunidad de que nadie me hiciera daño, pero me fui hasta otro estado a estudiar, teniendo apenas 18 años, y para ella nos formó, bueno, que Dios me la tenga en el cielo, porque mejor madre que esa creo que no hay. Mi madre era una santa. Pero ella siempre nos formó para lo bueno, para lo grande, con la gracia de Dios y la perseverancia todo se puede, pero no nos enseñó que hay gente mala, dañina. Y tú aprendes con la práctica. Oye, en el contexto educativo tenemos enemigos gratuitos. Es un mundo. Es un tema que vamos a debatir la próxima, es muy interesante, el tema del bien y el mal. O sea que ustedes ya lo plantearon. Los cuentos de hadas muestran el bien y el mal. Y el mal, sí. Ese antagonismo, por eso los dos mundos. Bueno, decía que la tendencia en las ficciones ahora es que no hay un bien puro ni un mal puro, es como que están los matices grises. Muy bien, muy bien. Este es un tema para discutir muy interesante. Y esos matices grises lo mostraron las muchachas cuando expusieron Caperucita también, la última versión tenía esos tonos grises. Y esas fotos, esas imágenes para la imaginación, porque la creadora lo exponían ellas mismas, que era una ilustradora. En ese caso me parece que el mal no estaba ausente, en el caso del cuento ese. Me parece que no, me parece que estaba... Y lo mostraba con esos tonos grises. Aparecer, sí. Bueno, pero ese ya lo vamos a hablar después. Pero ahora, a ver, Saibs, ¿qué dice? Establece dos categorías, una la de hadas de fusión y las de cuentos de hadas transfigurados, ¿no? Los primeros, las hadas de fusión, mantienen la estructura y la forma propia del cuento tradicional, introduciendo referencias a la cultura contemporánea. Y los segundos presentan y legitiman los valores de la civilización actual y hace la crítica a las formas clásicas, ¿no? De estos muy interesante. A manera de parodia. Muy interesante. Sí. Bueno, Calvino habla sobre los cuentos clásicos y hace todo un ensayo y explica y habla que hay que leer, y termina diciendo que los cuentos clásicos es mejor leerlos que no leerlos. Y después me encontré con esto Roldán, que lo quería poner como pie para lo que va a seguir hablando Luisa. Y Roldán expresó que si los cuentos del mundo comenzaron con
Gilgamesh. Es Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh de Sumeria, de 2500 a 3000 años antes de Cristo. Es la primera escritura, testimonio de una epopeya. Literatura, el primer testimonio literario. Bueno, con un arca repleta de animales, con Ulises, con mares poblados de sirenas, y siguieron con caballos voladores y alfombras voladoras y monstruos indescriptibles. Bienaventurados los chicos y los jóvenes que heredaron tanta hermosura. Muy bien, Roldán. Bueno, y después Teresa Colomer habla sobre la importancia de la escuela y la literatura, ¿no? Y nos dice que estas formas expresivas para la educación y los cambios sociales van entre los avances teóricos y las prácticas educativas, ¿no? Pero todo esto, como ya nos metemos en los cambios sociales, vamos a ir entrando en qué pasa cuando las cenicientas entran en la sociedad actual. Y ahí arranca Luisa. Cenicienta de ayer y hoy. Hermann Luns habla de un mito viviente, y dice que es un cuento de mujeres. Vigente, no viviente. Un arquetipo. Vigente. Cuento de mujeres, porque está implícita Cenicienta, las hermanastras, porque su madre, tal como ya lo vieron en las distintas versiones, la madre de Cenicienta muere y ella, por cuestiones del destino, va a parar a la casa. Su padre se vuelve a casar y vive con la madrastra y las hermanastras. Entonces, un cuento de mujeres donde está implícito muchos celos, envidias. Estos celos y envidias rebasan todos los demás sentimientos, pero también está el amor de por medio, que al final priva. Donde el príncipe es un hombre en busca de su pareja, de su mujer, quiere esposarla, está buscando una mujer ideal, es ideario, pero a la vez la mujer busca poder a través de esa relación matrimonial, pues. La búsqueda de ese príncipe azul, de ese imaginario, ese sueño de toda mujer, de casarse, de formar una familia, de esos valores con los cuales era antes y sigue siendo. Toda mujer sueña con casarse, con salir casada de su casa, formar una familia, tener hijos. Bueno, me parece que llegamos hasta acá, porque acá quedó el planteo que después vamos a conversar. Si siguen siendo mismos los valores, si cambiaron, eso lo vamos a ver en las distintas versiones que hay contemporáneas de la Cenicienta y en las parodias también de la Cenicienta. Creo que dejémoslo acá, está muy bien, y la clase que viene vamos a encarar Patito Feo y terminamos con Cenicienta. Y la última clase hablaremos de Kafka y de Pluma de Ganso, que vale la pena ser leído.